la palabra para la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales estuvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Repita conmigo: siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Diga conmigo: haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Diga conmigo: lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Damos gracias al Señor por esta su palabra. He colocado por título a este mensaje: nadando en contra de la corriente. Diga conmigo: nadando en contra de la corriente. Es un eufemismo que nosotros utilizamos cuando queremos describir alguna actitud, alguna conducta que sale de lo común, de la generalidad de las personas. Cuando decimos que nadamos en contra de la corriente es porque quizás de repente no nos alineamos con el común pensamiento que ofrece el mundo o que la mayoría de las personas acepta. ¿Okay? Entonces, cuando una persona de alguna manera está en contra de lo que la gran mayoría de la gente hace y dice, entonces decimos que esa persona está nadando en contra de la corriente. Cuando nosotros leemos la historia, es bueno a veces recurrir a la historia para nosotros percatarnos de muchas cosas que nos pueden servir de ejemplo para nuestra vida. Cuando nosotros recurrimos a la historia de la humanidad, podemos encontrar muchas personas que nadaron en contra de la corriente. A finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII aparece en escena, en medio de la palestra mundial, ese famoso físico, filósofo, astrónomo italiano llamado Galileo Galilei. Desde que estudiaron también conocen de poco de él, de su biografía. Este hombre, que realizó muchos estudios, muchos descubrimientos, se percató de la rotación de la Tierra, se percató de que la Tierra se movía, y muchas de las personas que estaban a su alrededor se oponían a esto que él estaba diciendo en ese entonces. Aún la iglesia, quien era en aquel tiempo quien también manipulaba la política y el conocimiento, se oponía a esto que Galileo estaba diciendo en ese entonces. Y esta razón llevó a este hombre a recibir una sentencia de muerte, y estando él al frente de las personas que le acusaban, tomó el acta y pluma en su mano y firmó aquella acta. Y una vez que firmó aquella acta, golpeó la mesa y dijo las siguientes palabras. Él dijo: yo me muero, pero que la tierra se mueve, se mueve. Años más tarde se comprobó verdaderamente que la tierra está girando alrededor del sol, y no como las demás personas presumían que era el sol que giraba alrededor de nuestro planeta. Fue una persona que se plantó en una verdad que él tenía en su corazón y nadó en contra de la corriente. A los años 1800, un hombre llamado Charles Goodyear, este hombre estaba vulcanizando cauchos en un taller, y de manera accidental se percató que ese caucho adherido a las ruedas de la carreta podía de alguna manera colaborar, contribuir con el mejor funcionamiento de los medios de transporte de aquel entonces. Y las personas que veían en el taller de Charles Goodyear aquel humo que salía, se acercaron hasta aquel lugar para ver qué era lo que sucedía, y él le daba las nuevas de aquel descubrimiento. La gente se reía, se burlaba de él, porque decían: si las carretas que son hechas de hierro, que son hechas de un metal tan firme, tan rígido, se aporrean, se deforman con las piedras, ¿cómo ese caucho adherido a la carreta, a la rueda de la carreta, se va a sostener allí? Y la gente definitivamente
se reía y se burlaba de este hombre. Años más tarde se inventó el automóvil y ya este hombre había patentado su firma, pero lo interesante es que todavía hasta el día de hoy se siguen vendiendo cauchos con la firma de Goodyear en muchos lugares de nuestro planeta. Estamos hablando de un hombre que nadó en contra de la corriente. Ahora, estamos hablando de que estos son ejemplos de una vida secular, pero nosotros como cristianos en algún momento de nuestra vida también tenemos que nadar en contra de la corriente. Diga conmigo, nadar en contra de la corriente. Si nosotros somos cristianos y queremos verdaderamente ser usados en la mano de Dios, nosotros tenemos de alguna manera, mi amado hermano, que entender que tenemos que rechazar muchas cosas que el mundo ofrece, que definitivamente no traen ningún provecho ni beneficio para nuestra vida. Estamos hablando de estructuras, de pensamiento que definitivamente no traen ningún beneficio para nuestra vida, para nuestra casa y para nuestra familia. Por eso, en esta mañana quiero retar, quiero animar a todas aquellas personas que aún no han tomado la decisión de aceptar a Cristo como su único Señor y Salvador, a que entreguen su vida a Dios para que puedan comprobar que lo que Dios tiene para sus vidas es mejor. ¿Cuántos me dicen amén? Den un aplauso al Rey de la Gloria en esta mañana. Porque es necesario que nosotros podamos romper con muchas cosas que no nos favorecen. Y yo quiero decirte algo, Dios quiere usarte de una manera especial. Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere ensancharte, Dios quiere llevarte a un nuevo nivel de vida, Dios quiere tener cosas lindas y preciosas para ti. Pero es necesario para que todo esto acontezca que nosotros podamos romper definitivamente con una corriente de maldad, de injusticia, una corriente de inmoralidad, una corriente de corrupción, de pecado que está arrastrando al mundo entero. La palabra del Señor nos dice en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice: no os conforméis a este siglo, no os conforméis a lo que dice la gente en estos tiempos. No se conformen a las opiniones personales de un hombre sin Dios. Dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que cuando nosotros leemos la palabra que leímos al principio, el apóstol Pablo de una manera muy explícita nos hace saber que Efesios 2, que el libre pensamiento de un ser humano, de una persona sin Cristo, le puede llevar a su autodestrucción. Le puede llevar a caminos peligrosos, a caminos de muerte, de tiniebla. De manera que nosotros tenemos que tener delante la palabra de Dios, que es la directriz, la dirección correcta por la cual debemos de trazar nuestra vida. ¿Cuántos me dicen amén? En esta carta, Pablo puntualiza claramente que es una corriente de este mundo. Diga conmigo, corriente de este mundo. Pero también hace referencia quién es el autor intelectual, quién es el personaje que está detrás de esta corriente. Dice la Escritura que el responsable de esta corriente que arrastra al mundo entero, a muchas personas, es el príncipe de la potestad del aire. El mismo diablo, Satanás, está atrás de todo esto, arrastrando a la gente como hojarasca, como una hoja que es arrastrada por el viento. Dice más adelante, el espíritu, dice, porque es un espíritu, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, que es una influencia espiritual que opera en todas y cada una de las personas que practican, que viven una vida de pecado y que se resisten a la voluntad de Dios. Diga el que está a su lado, es espiritual. Diga conmigo, es espiritual este asunto, mi hermano. Pero el versículo 3 continúa diciendo, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Todos
todos nosotros vivimos en otro tiempo. O sea que todos nosotros estábamos inmiscuidos en este asunto. Gracias al Señor por su bendita palabra, por el Espíritu Santo, por nuestro Señor Jesucristo que entregó su vida en la cruz por cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser libres y podamos ver lo que realmente nos conviene. Aplaudan al Señor. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Qué triste cuando un ser humano tan solo lo dirigen sus emociones, lo dirigen los apetitos de la carne, que lo dirigen tan solo sus pensamientos. Pero qué bueno cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios. Dice la palabra que cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu nos guiará a toda verdad, a lo que es provechoso, lo que es bueno, lo que es benigno, lo que siempre va a ser bueno para ti. Necesitamos ser hombres y mujeres espirituales. Mira que está a su lado, hombres y mujeres espirituales. Porque dice la Escritura, porque éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. Así que, mis amados hermanos, la vida cristiana es un asunto serio. La vida cristiana requiere de nuestra parte esfuerzo. Diga conmigo, esfuerzo. Requiere de nuestra parte sacrificio. Requiere de nuestra parte que nos apartemos de todo tipo de conducta que desagrada a Dios. La vida cristiana consiste en que yo pueda dejarme guiar por Dios, de que yo pueda vivir una vida de fe y en obediencia a su palabra. Pero para que todas estas cosas maravillosas que estamos hablando acontezcan en nuestra vida, nosotros tenemos que ir en contra de la corriente de este mundo. Tenemos que esforzarnos. Usted, no sé si algunos de ustedes han ido al río, ha podido ir al río. Si usted se deja llevar por la corriente, va a parar, ¿sabe dónde? Allá en el Carrizo Viejo. Pero si usted hace fuerza para ir en contra de la corriente, usted puede ir a uno u otro lugar. Pero déjese llevar por el río, va a parar muy lejos. Hay gente que, bueno, que no puede contener la fuerza de esas aguas impetuosas, pero cuando nosotros podemos resistir, podemos ir a determinado lugar. Y eso es lo que el Señor nos exhorta por medio de la palabra, a que nosotros nademos en contra de esta corriente contaminante de pecado que está arrastrando al mundo entero de un lugar para otro. ¿Cuántos me dicen amén? Den un aplauso al Señor. Cuando nosotros leemos en la carta a los Efesios, la misma Biblia, la palabra mundo, podemos encontrar diferentes significados. La palabra mundo habla, uno de sus significados es el cosmos, el mundo creado, pero también otro de los significados tiene que ver con estructura o sistema. Diga conmigo, estructura o sistema. Otro de los significados habla de un comportamiento o conducta que es contraria a la voluntad de Dios. Diga conmigo, comportamiento o conducta que es contraria a la voluntad de Dios. De manera que cuando nosotros nos ubicamos allí en Efesios capítulo 2 y podemos leer allí donde Pablo dice corriente de este mundo, lo que Pablo está haciendo referencia aquí en la palabra es que estamos entendiendo que es un sistema, una estructura de pensamiento inspirado por el mismo diablo, cuyo propósito es llevar al ser humano en una dirección contraria a lo que Dios dice. El propósito principal, el fin, es desviarte a ti a un camino completamente contrario a lo que Dios tiene para tu vida. Son corrientes de este mundo. Usted tan solo basta que salga a las calles de nuestra ciudad y podemos darnos cuenta con nuestros propios ojos de qué manera se conduce la gente, cómo habla, cómo se viste, cómo se peinan, cómo se comportan, cómo conducen su vida. Yo recuerdo hace unos cuantos años atrás, recuerdo que a uno se le rompía un pantalón y uno iba donde mamá para que le colocaran un parche, le cosían el pantalón. Ahorita no es así. La gente compra los pantalones rotos, con hueco. Aquí, es más, si lo tienes bueno, lo picas.
Y uno acepta eso como, bueno, como todo el mundo lo hace, yo también lo hago, lo compro. Y entonces te metes en medio de la corriente, eres arrastrado y comienzas a imitar estilos de conducta que no son provechosas para ti. Y uno lo acepta, uno se acomoda, uno se amolda a lo que va viniendo y lo que va viniendo en medio de nuestra sociedad. Recordamos con mucha agilidad, podemos recordar cuando nuestros padres nos exhortaban, cuando teníamos la camisa por fuera. Papá me decía, mira, póngase la camisa por dentro, vístase como un hombrecito, peínese bien. Yo me recuerdo una vez, hermano, se me ocurrió a mí afeitarme y me corté las patillas, una moda loca que llegó, la moda surfista. Y yo agarré una hojilla y me corté las patillas aquí arriba. Mire, me di un cachetón que bueno, quedé surfeando toda la mañana. Entonces, lo que te quiero decir es que anteriormente había correcciones que se hacían en el seno del hogar y de la familia. Pero ahorita, hermano, uno se da cuenta, los hombres usan prendas de mujeres, se maquillan, usan sus cremas. Y uno dice, Dios mío, pero ¿qué clase de mundo estamos viviendo? Diga conmigo una vez más, corriente de este mundo. Diga conmigo, corriente de este mundo. Y estamos viviendo en una sociedad, mi amado hermano, donde el pudor, el respeto, los valores de la familia se están desmoronando, se están deteriorando. Son corrientes que de alguna manera no favorecen a la sociedad en la que vivimos. La gente se corrompe deliberadamente procurando sus intereses personales. Estamos viendo una corriente que está arrastrando a las personas, mi amado hermano, a la inmoralidad. Está arrastrando a las personas a una vida sin dignidad. Son corrientes que llevan a las personas a una vida sin Dios. Corrientes donde se les rinde culto a la belleza, a la estética. La gente entra y sale de un quirófano, hermano, como comprar perro caliente. Yo digo algo, cuando todas estas cosas no se habían procurado delante de nosotros, ¿qué hacía la gente? ¿A dónde iba? ¿Qué hacía con su cuerpo, con su vida? Pero ahora no, ahora es muy sencillo. Ay, no me quitarán ahí, me la pongo acá, la pongo allá, la pongo arriba, abajo. Se le rinde culto a la belleza, a la estética. Se le rinde culto a tantas cosas más. Se le rinde culto. Mire, aquí, corrientes que buscan el éxito a costa de todo lo que sea. El mundo nos dice que nosotros tenemos que ser exitosos. Es más, que tenemos que ser exitosos, pero en Dios, conforme a lo que Dios dice, no lo que el mundo dice. El mundo dice que, bueno, que nosotros tenemos que ser exitosos a costa de lo que sea. Y es más aún, para tratar de subir por encima de los demás. Pero el Señor nos dice todo lo contrario. Si tú quieres ser exitoso, tú tienes que aprender a ayudar a los demás. Tú tienes que ser el siervo de los demás. Si tú quieres realmente ser exitoso, tú tienes que colaborar a que otros también suban juntamente contigo. Alabanza a su nombre. La picardía, la trampa está a la orden del día. Los negocios sucios, fraudulentos, está a la orden del día. Y la gente se deja arrastrar. Mira, me dieron un contrato bueno. No importa, hay que darle un poquito de mantequilla al hombre tranquilo, que eso corre sabroso, vaya y acá. Y uno se envuelve en estas cosas. Pero nosotros somos diferentes. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Somos llamados a ser un pueblo digno, especial, maravilloso, que marca la diferencia en este tiempo que estamos viviendo. Mira que está a su lado, no te dejes arrastrar, no te dejes arrastrar, no te dejes arrastrar por la corriente de este mundo. Alabamos a su nombre. Aleluya. Corrientes de prosperidad. Corrientes de prosperidad. Porque todo el mundo quiere prosperar. ¿Cuántos quieren prosperar? Hacemos culto de prosperidad y las iglesias se llenan. Pero hacemos convocatorias para oración en uno, vienen 4, 5, 2 personas. La gente quiere prosperar, pero si supieran ellos que la clave de la prosperidad está aquí. Diga conmigo aquí. Aquí. Diga conmigo aquí. Ay, Dios mío querido, pero hay uno que quiere prosperar y las rodillas están lisitas, hermano. Tú tienes que orar más. Dile que está abajo, tú tienes que orar más. Aleluya. Tienes que orar más. Corrientes de prosperidad que incitan al mercantilismo,
que incitan, mi amado, a la codicia, a la avaricia, al amor al dinero. Es más, estoy diciéndole algo y quiero que lo entienda muy bien. No estoy diciendo que estoy en contra de la prosperidad. Dios desea que nosotros prosperemos. Dice la Escritura, amado, yo deseo, dice el Señor por su palabra, amado, yo deseo que ustedes prosperen en todas las cosas y que tengan salud de la misma manera como prospera su alma. Dios desea que tú prosperes en cada área de tu vida, pero por encima de todas las cosas que le busques a Dios, alabado sea su nombre. Y cuando el dinero se convierte en un estorbo para buscar la presencia de Dios, se convierte en maldición. Hay gente que ha conseguido buenos trabajos, buenos empleos, y por causa del dinero se han apartado de Dios. Hay gente que estaba sin trabajo y oró por años por un trabajo, y ahora el trabajo le ha impedido acercarse a Dios. No te ciegues, tienes que entender de que lo que realmente debe prevalecer es tu comunión con Dios. De repente hay algunas personas que tienen que trabajar en un momento determinado, estoy diciendo eso, que tienen que ausentarse. Pero cuando eso se convierte en un yugo de esclavitud en tu vida, no. ¿Entiendes? Y tú estás poniendo la mirada en el billete, en la plata. Pero yo pongo la mirada en el Dios de la plata, en el Dios del oro, de la plata y de todas las riquezas alabado por su nombre. Y lo triste es que esta corriente se metió en la iglesia, hermano. Ay, sí. Esta corriente, desafortunadamente, se metió también en la iglesia. Y la gente, hermano, está cayendo en el pecado de la avaricia, la codicia, por causa de este tipo de predicación. Porque la gente busca a Dios a causa de la prosperidad. Pero tú tienes que buscar a Dios por la prosperidad, sino por quién es Él para tu vida, alabado sea su nombre. Porque si yo tengo plata, yo busco a Dios. Y si no tengo plata, también le busco a Él. Si estoy enfermo, busco a Dios. Y si no estoy enfermo, también le busco a Él. Si tengo casa, le busco a Él. Y si no tengo casa, también le busco a Él. Tengo que buscar a Dios en todo tiempo. Corrientes donde se le está rindiendo culto al hombre y a sus ideales. Y gente, hermano, como ganso detrás de la gente, detrás de lo que uno dijo por allá. Ay, sí, es verdad. Vaya. Como gansos, hermano. Pero el Señor nos dice por su palabra que no nos dejemos arrastrar por las corrientes de este mundo. Entiende quién es el autor intelectual, quién es el que está maquinando en medio de todo esto para separarte de Dios. Es espiritual, diga una vez más, es espiritual. Yo creo que por medio de esta palabra, el apóstol Pablo nos advierte claramente que el ser humano sin Cristo definitivamente va camino hacia su autodestrucción. Por muy buenas intenciones que pueda tener, un ser humano sin Cristo puede llegar a caminos peligrosos, caminos de muerte. Pero nosotros como la iglesia de Jesucristo tenemos la responsabilidad, mi amado hermano, de no darle a la gente lo que ellos quieren, sino lo que el pueblo necesita. Dios no nos ha llamado a nosotros para hablarle a la gente palabras bonitas, para entretenerlos, para que se sientan bien. Nosotros estamos aquí como ministros del Señor, unos con los otros, motivarnos, animarnos a la santidad, a que nosotros podamos buscar a Dios todos los días y para que obedezcamos su palabra. Esa es la motivación que debe crecer en nuestros corazones cada día. Necesitamos buscar a Dios. Dígale que está a su lado, buscar a Dios. Y dígale al que está a su lado, esto no es nuevo, mi hermano, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. En la antigüedad podemos darnos cuenta que muchas personas también se apartaron de Dios tras las corrientes de este mundo. El mismo pueblo de Israel, muchas personas que formaban parte del pueblo de Israel se apartaron tras dioses ajenos, se volvieron a la idolatría, y el mismo profeta Elías pensaba que él estaba lidiando solo con esa situación. Yo me imagino al profeta Elías angustiado, Dios mío, pero es que todo el mundo se mete con Baal, con Acera, para allá, con el otro, y él pensaba que estaba solo. A veces nosotros mismos también nos podemos sentir así. Oye, como que todo el mundo se está metiendo en un hueco, como que no ve, como que no entiende las cosas de Dios. Elías estaba preocupado por la condición espiritual que estaba viviendo su pueblo, pero ahí viene Dios y irrumpe delante de él y le dice: mira, tranquilo, tú no estás solo. Yo me he reservado a 7,000 que no han doblado rodillas a Baal.
yo te digo algo, aunque tú te sientas solo, hay un remanente que se está cuidando, que se está guardando, que está creyendo en Dios, que está creyendo en su palabra. Hay una iglesia que se está guardando, que se está santificando todavía. Aunque tú creas pues, que la mayoría de la gente son los que están pecando, no importa. Hay una gente, hay un remanente que se está guardando para Dios. Aleluya, ojalá que todos nosotros estemos en ese grupo. Padre que vive. ¿Pero qué nos dice la palabra? Vamos a buscar lo que nos dice la palabra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 66. Oye, no me había fijado, no es para que saquemos ahí una doctrina del anticristo. 6:66. Casualmente tocó ese versículo. Pero dice así la palabra: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Para aquellas personas que se inician en la fe, porque mucha gente cree que los discípulos de Jesús eran solamente los 12. Él tenía unas personas muy allegadas a él, muy cercanas a él, pero tenía también otros discípulos, tenía muchos discípulos, seguidores, personas que seguían al maestro. Pero cuando Jesús comienza a ordenar, comienza a exigir ciertas cosas en la vida de las personas que le seguían, dice la Escritura que muchos volvieron atrás, muchos se regresaron. Y esto es lo que está sucediendo en estos tiempos, que cuando uno viene y exhorta a la gente acerca de conductas que no son provechosas para su vida, cuando hay personas que están haciendo cosas incorrectas en su vida y uno les exhorta, mucha gente se va y regresa a su vida de pecado, vuelve otra vez atrás. Entonces, hay un precio que pagar. Seguir a Cristo hay un precio que pagar. Lo sucedía en la antigüedad y todavía sigue siendo hoy. Tenemos que pagar un precio para poder seguir y obedecer la palabra de Dios. Nosotros podemos encontrar en otras porciones de la Escritura, también podemos, acompañen allí, en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 10. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Y dice la Escritura así: porque Demas me ha desamparado amando más al mundo. Porque Demas me ha desamparado más al mundo. Este hombre, Demas, del cual habla Pablo en la segunda epístola a Timoteo, era un hombre que formaba parte de su equipo apostólico, un hombre que tenía una firme convicción por las cosas del Señor, que estaba identificado con la causa de Cristo, pero poco a poco fue cediendo ante las corrientes del mundo, y el mundo lo fue jalando y terminó completamente descarriado. Dice la Escritura aquí en esta carta: porque Demas me ha desamparado, o sea que se apartó de Pablo y de las cosas que Pablo estaba haciendo. Entonces, muchas veces ocurren estas cosas, que si nosotros nos dejamos llevar por las corrientes de este mundo, aún siendo cristianos, podemos terminar allá afuera como los demás. No como Demas, como los demás. Como los demás, como los demás. Entonces necesitamos esforzarnos, necesitamos de alguna manera ir en contra, nadar en contra de la corriente. Quiero que vayamos también a la primera carta de Timoteo, en el capítulo 5, versículo 14. Primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 14. Y la palabra del Señor dice así: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Oye, parecen duras estas palabras del apóstol Pablo, pero se está refiriendo a mujeres que habían perdido a sus maridos, que formaban parte de la iglesia y se habían apartado del Señor. Quizás de repente la razón por la cual lo habían hecho es porque estaban dándole rienda suelta a las pasiones de la carne. Sus instintos carnales, pecaminosos, le estaban llevando a apartarse de Dios. Las concupiscencias le estaban llevando a apartarse de la iglesia de Cristo. Y esto ocurre mucho en la iglesia. A veces cuando nosotros
estamos en la soltería, los muchachos que están en la soltería comienzan a ver que pasan las horas, pasan los años y no consigo una muchacha, una moza que me acompañe el resto de mi vida. Y entonces, cónchale, pero que aquí en la iglesia no consigo a nadie, para allá, para acá. Ay, Dios mío, yo creo que me voy a dar una mesita por Plaza Mayor. Yo creo que me voy para allá. Mire, mi amado hermano, quédese tranquilo que lo que es de Dios está guardado para ti. Aleluya. Lo que es de Dios está guardado para ti. Y Dios, como Abraham, está enviando a su siervo a buscarte una princesa que te corresponda, que sea tu estatura, hermano. No está buscando cualquier basofia de la vida que te vaya a atormentar igualmente, que te venga a maltratar un marido, un hombre que te maltrate, sino un hombre, un príncipe de Dios que te traiga bendición a tu casa y a tu familia, al lado del que vive. De manera que nosotros no podemos permitir que los instintos naturales nos lleven a sucumbir al pecado y apartarnos de Dios. Nosotros tenemos necesidades físicas, también tenemos necesidades espirituales, pero sobre todas las cosas tenemos que tener muy bien claro esto, que las necesidades naturales no nos lleven a nosotros a apartarnos del Señor. Entonces, nosotros estamos en un mundo donde el mundo nos dice, dale al cuerpo lo que le pida, lo que te pida. ¿Qué dicen ustedes de eso? Que hay que darle al cuerpo lo que pida. Yo antes era así, tengo que reconocerlo, era así. Yo les eché el cuento que me comía aquí un pollo completico con todas sus arandelas. Y comía hasta la saciedad y volvía a comer, pero uno tiene que hacer ajustes, ya conmigo ajustes. Porque de qué vale que uno come y después no te puedas ni mover, chico. ¡Ay! Yo recuerdo una vez que fue un día de las madres y yo no hallaba que regalarle a mi suegra. Y fuimos a Los Cocos y compramos un pargo, pero un pargo que, bueno, como de mi tamaño. Yo con esto corono ya, le doy un poquito a la suegra, le doy un poquito a mi mamá. Hicimos un sancocho, hicimos pescado al horno y comimos hasta la saciedad. Pero el pescado estaba tan bueno que yo le dije, un poquito más, que está muy bueno eso, chico. Y comí otra vez. Y cuando venía por la carretera, yo no quería ni siquiera pasar a los policías acostados. El pescado, hermano, me llegaba aquí. Disfruta de la vida, disfruta lo que Dios te da. Come, bebe, gózate con tu familia, pero como Dios manda en su palabra. Alabado sea el Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y mucho cuidado con eso, no me malentiendan, porque la palabra dice come y bebe, pero no está diciendo que te emborrache. Aquí hay uno que agarrar una mala bebe. Hijo, bebe, tengo licencia para ganar bien el resto del año. No es así, moca con eso. Moca con eso, que no es así. Porque la palabra del Señor nos dice, mi amado hermano, la palabra del Señor nos dice en la carta a los romanos, nos dice aquí lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De manera que sí, aquí Pablo nos está dando dos cosas muy importantes. Si nosotros queremos que la buena voluntad de Dios se haga una realidad en nuestra vida, Él nos da dos consejos. Primeramente, que nosotros guardemos nuestro cuerpo. Que no hay que darle al cuerpo todo lo que pida, como el mundo dice, sino que nuestro cuerpo, nosotros tenemos que entender que no nos pertenece a nosotros, sino que es de Dios. El templo es de Dios, diga conmigo, es de Dios. Mi cuerpecito, este cuerpo, es de Dios, tengo que cuidarlo, tengo que protegerlo, porque esta es habitación de un Dios vivo. Amén, tenemos que cuidarlo. Pero también nos dice que no nos dejemos llevar por las cosas que dicen en este mundo, en este tiempo, por las cosas que se comentan en este siglo, por las cosas que dice la gente sin Cristo, chicos. Solamente cuando nos dejamos renovar, transformar por la palabra de Dios, mi vida va a ser conducida a lo que realmente me conviene. Entonces, yo quiero que esta mañana usted reflexione un poco cómo sería su vida si su vida sería el verdadero cumplimiento de la voluntad de Dios para ti.
Quiero repetirlo. ¿Cómo sería tu vida hasta el día de hoy si tu vida entera fuera el fiel cumplimiento de la buena voluntad de Dios para ti? ¿Cómo sería tu matrimonio si tu matrimonio fuera el fiel cumplimiento de la buena voluntad de Dios para ti? ¿Cómo sería hoy tu matrimonio? Reflexiona en esto. ¿Cómo sería tu noviazgo, tu vida sentimental, si tu noviazgo, tu relación amorosa fuera el fiel cumplimiento de la buena voluntad de Dios para ti? ¿Cómo sería tu familia? ¿Cómo sería nuestro país si nuestro país fuera el fiel cumplimiento de la buena voluntad de Dios para cada uno de los venezolanos? Yo creo que tenemos que reflexionar en esto. Porque a veces nosotros queremos que nuestra voluntad prevalezca. Y ahí está el problema. Ahí nos atoramos con el pescado que no podemos evitar ahí en el costado. Nos metemos en serios problemas, nos atoramos en los problemas de la vida. Y es importante que nosotros podamos entender esto. Que no hay un futuro prometedor para una persona sin Dios. La Biblia nos dice que todos nosotros, mi amado hermano, todos nosotros estamos en la misma condición. Y era una corriente espiritual que está arrastrando al mundo entero. Y esto no comenzó desde ahorita. Eso comenzó en el Edén. Ya comenzó en el Edén. Este mismo espíritu está de alguna manera operando en los hijos de desobediencia, en aquellas personas que desobedecen a Dios. Y Dios le dio palabra para que el hombre la obedeciera. Ya conmigo, para que obedeciera. No para que la memorice, para que la obedeciera. Y ese espíritu, dice, está operando en los hijos de desobediencia. Pero cuando nosotros procuramos obedecer a Dios, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios y caminamos conforme a su palabra, la cosa cambia. Hay un panorama prometedor para ti. Yo quiero contarte una anécdota de un niño que fue atropellado en una calle, con un automóvil de la persona que lo atropelló, huyó, y otra persona, un buen samaritano, recogió a aquel niño y lo llevó a una clínica privada para que le prestaran ayuda a los primeros auxilios. Ese niño estaba sangrando, estaba necesitando atención médica, pero aquellas personas estaban yendo, bueno, está bien, pero necesitamos que usted sea responsable, usted tiene una prima de seguro, necesitamos a alguien que se coloque como responsable de esta criatura. Esto es una entidad privada, nosotros podemos recibirlo así. Y entonces aquel hombre molesto salió con el niño y el vigilante le dice: allá 5 cuadras más adelante está un hospital público, llévalo allá lo van a atender. Agarró el niño, se lo llevó al hospital público, pero con la mala fortuna que cuando el niño lo van a atender, el niño pereció. Al día siguiente, en las noticias sale que aquel niño había muerto y el director, el dueño del hospital, se había percatado que quien había fallecido era su hijo. Y él mismo le cerró las puertas a la posibilidad de que esa criatura siguiera viviendo. Ese hombre, al conocer la noticia, terminó en un manicomio con un sentimiento de culpabilidad que lo acusaba día y noche. Pero yo te digo algo: si nosotros, Dios nos guarde, Dios nos cuide, nosotros nos llegamos a descarriar, nos llegamos a ir a una eternidad sin Cristo, no habrá un padre con un remordimiento en su corazón que diga: oye, no hice nada por ti, porque hay un Dios que está interesado en tu vida, que te ha extendido la mano, que te ha dado la buena palabra para que tú vivas y no para que mueras. Alabado sea su nombre. Santo alabado en el nombre de Jesús. La semana pasada nosotros hablamos muy bien acerca de nuestro adversario, pero esta mañana estamos hablando de algo muy particular y es lo que nos corresponde a nosotros como iglesia y como hijos de Dios. Y díganle que está a su lado: no te dejes arrastrar, no te dejes arrastrar por las corrientes de este mundo. Te corresponde a ti a resistir, a seguir hacia adelante, a tomar lo que es de Dios y bendecir a tu casa y a tu familia. Aplauda al que vive y al que ve. La palabra del Señor nos dice en el versículo 4 y 5 de la carta a los Efesios, capítulo 2, nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos nosotros condenados a muerte, y no muerte física meramente, sino muerte eterna. Nuestros pecados, nuestras transgresiones nos condenaban a una vida eterna sin Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios por su gran amor entregó a su Hijo Jesucristo para que tú vivas y vivas por toda una eternidad con Él por siempre y para siempre. Levántate en esta mañana y vamos a orar al Señor. Vamos a orar a Dios en esta mañana, mi amado hermano, para que Dios fortalezca nuestras vidas espirituales, para que Dios haga de nosotros cristianos robustos y firmes en su palabra, para que nosotros no nos dejemos arrastrar como hojarasca por cualquier viento de doctrina, que nosotros, mi amado hermano, podamos rendir nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que no nos dejemos embaucar por lo que dice la gente en este tiempo, que podamos atender a lo que Dios habla en su palabra y tengamos fe en el Señor. Bendito eres, Jesús.